Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantalla para que comencemos. Entonces, bueno, muchachos, recordemos que en la clase anterior ya habíamos terminado la parte de orden en los números naturales. Vamos a comenzar con lo que hay en el programa, que es inducción matemática. El curso comienza con los números enteros. Se supone que ya están construidos, pues eso no hace parte como de la temática de este curso. Por eso yo les había dicho en la clase pasada que exploraran cómo pasar de los naturales a los enteros, cómo se puede hacer esa construcción vía una relación de equivalencia. Eso se puede hacer, se puede considerar un producto cartesiano de los naturales con los naturales, definir en ese producto cartesiano una relación de equivalencia y considerar las clases de equivalencia. Una vez se haga esa consideración, se pueden definir las operaciones usuales en los enteros. Entonces, en este curso, nosotros vamos a asumir que los enteros ya están construidos, que así es que comienza pues el programa de teoría de números y combinatoria que aparece oficialmente en el Instituto de Matemáticas. Como yo les había dicho, yo decidí comenzar con los axiomas de Peano y la construcción de los naturales, pues no de manera muy minuciosa, pero sí para que tuvieran una idea de cómo se hace, sobre todo porque eso me permitió avanzar un poquitico en el tema de inducción matemática. Entonces vamos a ver primero el principio del buen orden, también llamado principio de la buena ordenación, y después vamos a estudiar inducción matemática. Y dentro de inducción matemática aparece como un teorema importante el teorema del binomio. Uno puede elegir dos caminos. Uno puede primero suponer inducción matemática como principio o como postulado y demostrar el principio del buen orden, que eso se puede hacer si uno elige seguir el camino que habíamos comenzado pasando de los naturales a los números enteros. Listo. Pero aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a asumir como principio, como postulado, el principio del buen orden y a partir de ahí vamos a derivar el principio de inducción matemática. Entonces, en este curso no construiremos de manera formal el conjunto Z de los números enteros, asumiremos su existencia junto con las operaciones de adición y multiplicación y sus propiedades con las que ustedes ya están familiarizados. Entonces recordemos que el conjunto de los números enteros está dado por extensión de la siguiente manera. Son los naturales junto con el inverso aditivo de cada natural. Entonces este conjunto se puede escribir como la unión de tres conjuntos disjuntos, como esta unión que aparece aquí, donde Z menos, definido como el conjunto de todos los inversos aditivos de los naturales no nulos, es el conjunto de los enteros negativos, y Z más es el conjunto de los enteros positivos. Entonces, obsérvese que con esto, y conectando con lo que habíamos hecho la semana pasada, los naturales consisten en esta unión, eh, están conformados por esta unión, el cero y los enteros positivos. También en la literatura aparece como el conjunto de los enteros no negativos. Estos son los enteros no negativos, los que nosotros hemos llamado números naturales. Entonces, asumimos como verdadero el siguiente enunciado, que se llama principio del buen orden. En la bibliografía en inglés, ustedes se lo van a encontrar como well ordering principle. En algunos textos, en algunas traducciones ponen principio de buena ordenación, que básicamente dice que el conjunto de los enteros no negativos, o sea, los naturales, son un conjunto bien ordenado. Entonces nosotros lo vamos a asumir como verdadero. El principio dice, todo conjunto no vacío S de enteros no negativos, es decir, de naturales, tiene un elemento mínimo. Y si uno se pone a pensar, pues intuitivamente uno lo entiende, ¿cierto? Todo conjunto no vacío de naturales tiene que tener un menor elemento. En otras palabras, si ese es un conjunto de naturales y es no vacío,
Entonces, existe un elemento allí en S que es menor o igual que B para todo B en S. Observen ustedes que ese elemento mínimo de la propiedad anterior, que usualmente se denota como el mínimo de S, es un elemento que pertenece a S. ¿Listo? Entonces eso es lo que dice el principio del buen orden. El principio del buen orden dice que cualquier conjunto de naturales no vacío tiene un elemento que es menor o igual que todos los otros elementos del conjunto, y ese elemento pertenece al conjunto. Entonces vamos a ver dos consecuencias o dos aplicaciones importantes entre las muchas que hay del principio del buen orden. La primera es este teorema, que se puede demostrar asumiendo como verdadero el principio del buen orden, que se llama propiedad arquimediana. Entonces vamos a hacer la demostración. Si hay alguna pregunta sobre lo que he dicho hasta el momento, por favor, me la hacen o la pueden hacer en el chat. Pueden encender el micrófono, pueden escribirla aquí en el chat. Entonces, esto dice la propiedad. Profe, ¿Sí? ¿será ¿Alguien que podría repetir lo que acabo de decir? Pues en este principio de la clase es que no pude entrar, recién pude entrar. Y gracias. Luisa, para resumir, lo que he dicho hasta el momento es que en este curso nosotros no vamos a construir formalmente el conjunto de los números enteros, sino que vamos a asumir su existencia junto con las operaciones con las que ya estamos familiarizados en los enteros, y vamos a asumir como verdadero este principio. Este principio dice que si S es un subconjunto de los naturales y S es no vacío, entonces existe un elemento A en S con esta propiedad, un elemento que es menor o igual que, bueno, o pongámoslo así, lo estoy escribiendo en símbolos, existe un elemento en S, tal que para cualquier otro elemento en S, A es menor o igual que B. Eso es lo que dice el principio del buen orden. Todo conjunto de naturales tiene un elemento mínimo. Ese elemento mínimo, que es un elemento de S, se denotará usualmente como el mínimo de S. Listo. Eso era lo que había hecho hasta el momento Luisa. Y vamos a ver qué se puede derivar a partir del principio del buen orden. El primer teorema es la propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana dice que si A y B son enteros positivos arbitrarios, entonces existe un entero n, tal que NA es mayor o igual que B. O sea, no importa quiénes sean A y B, siempre va a existir otro entero positivo n, tal que n por A supera a B. Entonces, enunciemos esto en palabras, perdón, en símbolos. ¿Cómo sería en símbolos? Antes de mirar la demostración. Para todo A y B pertenecientes a los enteros positivos, existe un n también perteneciente a los enteros positivos tal que NA es mayor o igual que B. Eso es lo que dice la propiedad arquimediana. Entonces, para la demostración, razonemos por reducción al absurdo. Razonemos por reducción al absurdo y supongamos que ¿cuál sería la negación de este enunciado? Díganme ustedes, ¿cuál Su- sería la negación? Sí. Suponga que existen A y B en los enteros positivos, tal que para todo n en los enteros positivos se da Ajá. que, ay, ya, se da ¿Sea qué? que n por A es menor que B. Exactamente, Juan Pablo, eso es. Entonces, supongamos que existen hay B enteros positivos, tales que NA es estrictamente menor que B para todo n.
¿cierto? Que eso sería la negación de este enunciado, ¿cierto? En símbolos ustedes aprendieron a negar este tipo de cosas en fundamentos de matemáticas. Existen A y B. Recuerden que el para todo se niega con un existencial, tal que para todo n el existencial se niega con un universal, y aquí niego la propiedad que ellos cumplen. ¿Cuál es la propiedad? Esta. Y este mayor o igual se niega con un menor estricto. Permítanme, yo corro acá esto. Entonces eso es lo que estamos suponiendo. Razonemos por reducción al absurdo y supongamos que existen un par de enteros tales que NA es estrictamente menor que B para todo N. Entonces fíjense que esto nos da lugar a nos lleva al siguiente conjunto. Luego el conjunto S, definido como el conjunto de elementos de la forma B menos NA, con N variando en los enteros. O sea, si nosotros estamos suponiendo por reducción al absurdo que existen A y B tales que esto, miren que entonces cuando pasamos a restar NA, eso va a ser positivo. O sea, este conjunto S consta solo de números positivos. Pongamos mejor así, consta solo de números positivos. Profe, Sí, ¿me explica sí. otra vez la definición, pues la forma en que definimos el conjunto, por favor? Este conjunto S, este que estoy señalando aquí, Sí, señor. listo. Este conjunto, nosotros queremos demostrar la propiedad arquimediana. Entonces vamos a razonar por reducción al absurdo, o sea que la estamos negando. Negarla significa esto que aparece acá. Existen A y B tales que esto. Permíteme, existen A y B tales que esto para todo n. ¿Cierto? Entonces, si nosotros pensamos en esta condición, B menos NA resulta ser siempre un positivo, ¿cierto? Por lo que estamos suponiendo, porque para este A y B que existen, NA siempre es menor que B, o sea que B menos NA siempre es mayor que 0. Luego este conjunto que estoy definiendo acá, el conjunto de los elementos de la forma B menos NA, con N recorriendo todos los enteros positivos, porque aquí está el cuantificador, consta solo de números positivos. ¿Sí se entiende? Es decir, que Sí, gracias. tenemos que S es un subconjunto de los naturales y es distinto de vacío. Bueno, aquí yo les voy a hacer la pregunta. Bueno, está claro que S es un subconjunto de naturales, ¿cierto? Porque B menos NA siempre son enteros positivos. Entonces, este es un subconjunto de los naturales. La pregunta es, ¿cómo justificarían ustedes? No lo voy a escribir aquí en la demostración. Díganme ustedes, ¿por qué ese es distinto de vacío? Porque B existe, profe. Porque, ¿Por qué? Por su posición. porque existen A y B. O sea que, por ejemplo, con n igual a 1, este elemento pertenece a ese. O sea que ese tiene elementos. Tu respuesta es correcta, porque A y B existen, porque eso es lo que estamos suponiendo. Existen A y B con esta propiedad. Listo, entonces S es un subconjunto natural, es distinto de vacío. ¿Y qué dice el principio del buen orden? Que si yo tengo un subconjunto de naturales distinto de vacío, ese subconjunto tiene un elemento mínimo. Entonces vamos a aplicar aquí el principio del buen orden. Por el PBO, por el principio del buen orden, el conjunto S tiene un elemento mínimo.
digamos, B menos MA. Voy a poner aquí entre paréntesis para algún M. Claro, todos los elementos del conjunto S tienen que tener esta forma, tienen que ser B menos algún entero por A. O sea que el elemento mínimo del conjunto S tiene que tener esa forma para algún M, ¿cierto? Listo, entonces este va a ser el elemento mínimo. O sea, con esto estamos diciendo que B menos MA es menor o igual que S para todo S en S. O sea, esto es una aclaración pues, que pongo entre paréntesis. Con esto quiero decir que B menos MA es el elemento mínimo. Listo. Ahora, obsérvese lo siguiente. Ahora, obsérvese que se tiene lo siguiente. ¿Qué pasa con el elemento B menos M más 1 por A? Miremos, ese elemento está en S, ¿cierto? Porque los elementos de S que están en S son todos los elementos que son B menos algún elemento, menos algún entero por A. Y aquí tenemos B menos algún entero positivo por A. Ah, ¿por qué positivo? Porque M es positivo, entonces M más 1 también lo es. Y miren qué ocurre con este elemento. Este elemento es igual a B menos MA menos A, ¿cierto? Y fíjense que, bueno, este elemento, ¿qué pasa con este elemento? Que este elemento es menor que B menos MA. ¿Está clara esta desigualdad? Sí, señor. Para todos está clara. ¿Hay algún compañero de la clase para el cual esta desigualdad que estoy señalando no esté clara? Entonces pongamos acá, obsérvese que este elemento B menos M1 por A menos M más 1 por A, perdón, pertenece a S y es menor que el mínimo. Absurdo. Ahí es donde tenemos la contradicción, lo cual contradice que B menos MA sea el elemento mínimo de S. Repito, B menos MA es el elemento mínimo. Listo. ¿Cómo son los elementos de S? Son B menos algún entero positivo por A. O sea que está claro que B menos este entero positivo por A es un elemento de S y además es menor que el mínimo. Contradicción, porque ya veamos, ¿cómo voy a tener un elemento en el conjunto más pequeño que el que ya dije que era el mínimo? El mínimo es menor o igual que todos los otros, ¿cierto? Entonces, ¿esta contradicción de dónde surgió? Esta contradicción surgió de la suposición de que de que la propiedad arquimediana no es cierta. Luego es verdadera. En consecuencia, el enunciado es verdadero.
Listo. Entonces eso prueba la primera consecuencia que tenemos del principio del buen orden. Fíjense que aquí lo utilizamos. De hecho, ustedes van a volver sobre esta propiedad arquimediana en el curso de análisis real, en análisis 1, ¿cierto? En análisis en la recta real se vuelve a tratar esta propiedad. Lo que quería era mostrarla aquí como consecuencia del principio del buen orden. ¿Hay alguna pregunta sobre esta demostración que acabamos de hacer? Verónica Jiménez, ¿tú me escuchas? Verónica, Sí, señor. ¿lograste ingresar con el correo institucional o tienes problemas con el correo? No, estoy bien. Ah, No tengo ningún problema con el correo. bueno, es que ahorita al comienzo de la clase me estaba solicitando acceso, entonces supuse que estabas... Sí, al principio no me dejaba ingresar a la clase, pero después pude. Listo, listo. Muy bien, eso quería verificarlo. Listo. Ahora vamos, esta es una consecuencia importante, pero ahora vamos a la más importante pues que queremos ver aquí y es el principio de inducción matemática. Entonces, mucho cuidado, muchachos. Nosotros, en lo que yo quise mostrarles la semana pasada, que soy enfático con lo que voy a decir, eso no hace parte del curso, vimos el principio de inducción matemática como uno de los axiomas de Peano, como el quinto axioma de Peano, ¿cierto? Ahora, olvídense de lo que hicimos con los naturales, vamos a asumir como verdadero el principio del buen orden y vamos a demostrar el principio de inducción matemática. O sea, realmente, les adelanto, y esto lo digo como comentario, nosotros el camino que elegimos seguir acá, porque así lo hace el texto que yo elegí como texto guía, es que asumimos el principio del buen orden y a partir de aquí vamos a demostrar el principio de inducción matemática. Uno podría elegir el camino recíproco, de hecho, estos dos principios son equivalentes y eso es lo que se puede probar. Yo en el taller les voy a dejar un ejercicio que tiene que ver con esto. Entonces, ojo, aquí vamos a enunciar el principio de inducción matemática comenzando en 1. ¿Se acuerdan que cuando lo hacíamos la semana pasada comenzábamos en 0 porque estábamos en los naturales? Miren cómo está enunciado aquí el principio de inducción matemática. Aquí dice, sea ese un conjunto de enteros positivos, o sea, estamos en los enteros positivos, que satisfacen las siguientes propiedades. 1 pertenece a S y el hecho de que algún entero positivo pertenezca a S implica que su sucesor también pertenece a S. Entonces, ese es el conjunto de todos los enteros positivos. Miren que ligeramente cambié la conclusión. Cuando lo vimos la semana pasada desde los axiomas de Peano, como arrancaba desde 0, entonces aquí el conjunto S llenaba todos los naturales. Aquí no llena todos los naturales, sino los enteros positivos, porque arranca desde 1. De hecho, y muchos de ustedes ya lo saben, uno puede arrancar desde cualquier entero positivo. Eso lo voy a dejar como observación simplemente, aunque se puede demostrar, pero no me interesa hacerlo. Lo que quiero en este curso, me interesa que entendamos muy bien esto. Con lo que hicimos la semana pasada ya estamos familiarizados, pero antes vamos a demostrar que este principio es verdadero. O sea, lo estoy enunciando como teorema, entonces lo voy a demostrar. Listo, entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Hay que probar que, esta es la conclusión, hay que probar que si un conjunto S satisface las condiciones A y B, entonces ese conjunto S es todos los enteros positivos. ¿Cuál sería la negación de esto? La negación, por supuesto, sería que S no es todo el conjunto de los enteros positivos, pero ojo, ese es un subconjunto de enteros positivos, o sea, de entrada, en la hipótesis del teorema está que ese es un subconjunto de Z más. O sea que realmente negar esto es suponer que ese es un subconjunto propio de los enteros positivos. Entonces,
Si vamos a razonar por reducción al absurdo, vamos a definir este conjunto, sea T el conjunto de todos los enteros positivos que no están en S. De todos los enteros positivos que no están en S. Es decir, estamos definiendo T como esta diferencia. Z más menos S. Diferencia de conjuntos. O sea, para que tengan una idea, estamos hablando del complemento de S con respecto a Z más. ¿Cierto? Y supongamos que T es no vacío. ¿Qué pasa si T llega a ser vacío? Si T llega a ser vacío, es porque se tiene la conclusión. Como yo estoy razonando, voy a razonar por reducción al absurdo, voy a suponer que S es que un conjunto S con estas dos condiciones es un subconjunto propio. Eso equivale a decir que T es no vacío. O sea, para que lo entiendan bien, hagamos un dibujito. Aquí tenemos el conjunto de los enteros positivos. Es el conjunto Z más, y por aquí está S. Por aquí está S. Entonces, el objetivo es probar que S, con estas dos condiciones, llena todo este recuadro. Voy a suponer que no, voy a suponer que es un subconjunto propio. Eso equivale a decir que el complemento de S con respecto a Z más, que es todo esto, es lo que estamos llamando T. O sea, todo lo que está por fuera, todos los elementos, todos los enteros positivos que no están en S, este conjunto es el que estoy llamando T. Entonces, demostrar el teorema equivale a demostrar que T es vacío, que ese complemento es vacío. Pues bien, razonemos por reducción al absurdo y supongamos que no lo es. Entonces T es un conjunto de enteros positivos no vacío. Entonces, si es un conjunto de enteros positivos no vacío, se le puede aplicar el principio del buen orden. Entonces, por el principio del buen orden, existe A en T tal que A es el elemento mínimo de T. Recuerden lo que dice el principio del buen orden. Todo conjunto no vacío de enteros no negativos o de naturales, todo subconjunto no vacío de naturales tiene un elemento mínimo. Pues bien, T es un subconjunto de naturales, por cómo se está definiendo. El conjunto de todos los enteros positivos, o sea, que está dentro de los naturales, que no están en S. Y si es no vacío, es aplicable el principio del buen orden. ¿Qué significa esto como aclaración? Que A es menor o igual que B para todo B en T. Eso es lo que significa que A sea el elemento mínimo de T. Listo, entonces vamos a usar las hipótesis. Las hipótesis del teorema son estas. Todo lo que hay antes del entonces. Supongamos que ese es un conjunto con estas dos condiciones. Entonces, como uno está en ese, como el entero 1 pertenece a ese, por la hipótesis A, entonces A Uno no está en T, no. es mayor que 1. Exacto. Sí, uno no puede estar en T, porque S y T son conjuntos disjuntos. O sea, en este diagrama debe quedar claro.
que S unido su complemento me da todo Z más, y también debe quedar claro que S intersectado su complemento, o sea que S y su complemento son obviamente disjuntos. Entonces, como uno pertenece a S, entonces uno no puede pertenecer a T. Dicho de otra manera, como A sí pertenece a T, entonces A tiene que ser mayor que 1. ¿Está claro eso? ¿Está claro por qué A tiene que ser mayor que 1? Profe, no. ¿Me explica, por Listo. favor? ¿Qué puede ocurrir para, mejor dicho, miremos, T es un conjunto de enteros positivos. Listo. A puede ser 1. A podría ser 1. No, profe, ¿Por qué no? porque uno pertenece a S y uno no pertenece a T. Exactamente. Porque los elementos de T son los que no están en S y A está en T. Entonces A no puede estar en S. Y como por hipótesis uno pertenece a S, entonces A tiene que ser diferente de 1, ¿sí o no? A tiene, ya respondimos esta pregunta, entonces A tiene que ser diferente de 1. Y si es diferente de 1, entonces tiene que ser más grande que 1. Puede ser 0, puede ser menos 1, no, porque es que T es de enteros positivos. Entonces tiene que ser más grande que 1. Ahí sí. Gracias. Listo, Laura. Dice Juan Camilo. Sí, ahí sí. Listo, entonces, luego, ¿qué ocurre con el entero a menos 1? A menos 1, por un lado, es positivo, ¿cierto? Porque como A es mayor que 1, A menos 1 es positivo. Y por otro lado, es menor que A. Entonces, como A es el elemento mínimo de T, eso fue lo que dijimos acá. Entonces, si este señor es más pequeño, si A menos 1 es más pequeño que el elemento mínimo de T, es porque A menos 1 no puede estar en T. Entonces, A menos 1 no puede estar en T. O, equivalentemente, si no está en T, si se queda claro por qué no está en T. Si estuviera en T, disculpen muchachos un momento, por favor. Qué pena muchachos, entonces repito. Listo. A es el elemento mínimo de T. Como por hipótesis 1 pertenece a S, entonces A no puede ser 1. Porque estaríamos diciendo que A pertenece a S y que pertenece a T. Y no puede ser, porque T es el conjunto de elementos que no están en S. Listo, entonces tiene que ser mayor que 1. Luego este sería, A menos 1 sería un entero positivo más pequeño que A. O sea, más pequeño que el elemento mínimo de T. Entonces no puede estar en T, porque si estuviera en T, entonces sería un elemento de T más pequeño que el elemento mínimo. No, no se puede. Entonces, si no está en T, ¿dónde está? En ese. Tiene que estar en S. Listo, entonces aquí es donde vamos a utilizar la hipótesis 2, la hipótesis B. Ahora, por la hipótesis B, ¿qué dice la hipótesis B para el conjunto S? Que si un entero llega a estar allí, su sucesor inmediatamente está allí.
O sea, el conjunto S es un conjunto que hemos venido llamando conjunto inductivo, es un conjunto cerrado para sucesores. Entonces, por la hipótesis B, ¿qué se tiene? Que A pertenece a S. Exactamente, ahí es donde está la contradicción. Se tiene que este señor más 1 pertenece a S, pero ¿cuánto da A menos 1 más 1? A. Y esto es absurdo, ¿cierto? Pero A pertenece a T. Pero A pertenece a T, entonces A no pertenece a S, porque los elementos de T son los que no están en S. Entonces aquí es donde obtuvimos la contradicción. ¿Y de dónde surgió esa contradicción? De la hipótesis de que el conjunto de elementos que están por fuera de S es no vacío. Realmente ese conjunto tiene que ser vacío. O sea, se concluye que T tiene que ser un conjunto vacío y, en consecuencia, S tiene que llenar todos los enteros positivos. Claro, porque si T es vacío, este complemento es vacío es porque se llena todos los enteros positivos. O sea que hemos demostrado, asumiendo el principio del buen orden, o dicho de otra manera, como consecuencia del principio del buen orden, este primer principio de inducción matemática que de ahora en adelante va a llamar PIM1. Si un conjunto S tiene un primer elemento y es cerrado bajo sucesores, entonces tiene todos los elementos a partir de este. O sea, tiene, en este caso, si uno pertenece a S, y si el hecho de que un elemento pertenece a S implica que el sucesor también, entonces es porque S es un conjunto que llena todos los enteros positivos. Listo. Entonces ya hemos demostrado el principio de inducción matemática. ¿Alguna pregunta sobre esta prueba? Hay una analogía muy buena con el principio de inducción matemática y el dominó, ¿cierto? Si uno quiere tumbar todas las piezas de un dominó, hay que hacer dos cosas. Lo primero que hay que hacer es que hay que tumbar una primera pieza. Eso es lo que significa esta primera condición, o ese es el análogo de esta primera condición. Y lo segundo que hay que garantizar es que cada pieza tumbe la siguiente. Porque si hay dos piezas que llegan a estar tan separadas que una de ellas no tumba a la que le sigue, a su sucesora, entonces no se van a caer todas las piezas del dominó. Entonces eso es lo que uno hace realmente con el principio de inducción matemática, tumbar todas las piezas de un dominó partiendo desde la primera. Esa analogía me gusta bastante. Entonces vamos a un primer ejemplo. Bueno, antes del primer ejemplo, pues voy a introducir aquí una notación. La inducción matemática o el razonamiento inductivo no solo se usa como método de demostración, como hemos hecho hasta el momento, pues la semana pasada con los axiomas de Peano, sino también para hacer definiciones. Por ejemplo, si n es un natural, el factorial de n, denotado por n con este símbolo, se define inductivamente como, lo voy a definir para un primer elemento, 0 factorial lo voy a definir como 1, y cada elemento lo voy a definir en términos del anterior. Entonces fíjense que si yo le aplico eso, miren que eso me permite tumbar todas las piezas del dominó. 0 factorial es 1. Listo. ¿Quién es 1 factorial? Según la parte B, la segunda parte, la parte B de esta definición, es el por el factorial del anterior, de su predecesor, o sea que es el multiplicado por el factorial del anterior, o sea, 1 por 1 igual a 1. ¿Quién sería 2 factorial? 2 factorial sería el por el factorial del anterior que ya se obtuvo. O sea, 2 por 1
o sea 2. ¿Quién sería 3 factorial? 3 factorial sería él por el factorial del anterior, que ya se obtuvo, como 3 por 2 por 1, o sea 3, y así sucesivamente. Hagamos uno más. ¿Quién sería el factorial de 4? Sería 4 por el factorial de su predecesor. Así es que se está definiendo de manera recurrente o de manera inductiva. O sea que esto sería 4 por... ¿Y quién es 3 factorial? Lo obtuvimos en el paso anterior. 3 por 2 por 1. O sea que voy a tumbar todas las piezas del dominó indefinidamente. Y esto da... perdón, esto no da 3. Aquí me equivoqué. Esto da 24. Y así sucesivamente. O sea que de esta definición se obtiene lo que ustedes conocen. ¿Qué es n factorial? N por n menos 1 factorial. Pero ¿quién es n menos 1 factorial? Es n menos 1 por n menos 2 factorial y así hasta llegar a 1. Listo, o sea, simplemente quería introducir la noción de factorial porque la vamos a utilizar mucho en este curso. Vamos ahora a ver de nuevo. No voy a hacer muchos ejemplos en los que aplique el principio de inducción matemática, porque para eso ya hice las clases de la semana pasada. O sea que solamente voy a hacer este ejemplo y ya ustedes tendrán un taller en el que practiquen mucho más. Entonces, utilicemos el principio de inducción matemática, el 1, para probar que n factorial siempre es menor o igual que n a la n. O sea, con esto estoy queriendo decir que esta función discreta crece más rápido que esta, para todo n perteneciente a los enteros positivos. Entonces, si yo quiero utilizar el principio de inducción matemática 1, necesito un conjunto S con estas dos condiciones para concluir que el conjunto es todos los enteros positivos. Entonces, igual que como hacíamos la semana pasada, vamos a definir este conjunto. Sea S el siguiente conjunto inductivo. Bueno, el siguiente conjunto que quiero probar que realmente es un conjunto inductivo, como el conjunto de los que verifican la propiedad que yo quiero que se cumpla. ¿Qué quiero probar? Quiero probar que 1 pertenece a S y que si un entero llega a pertenecer a S, entonces eso implica que su sucesor pertenece a S. Y si S cumple esas dos condiciones, ¿qué concluyo? Que S es todos los enteros positivos por el PIM 1, por el principio de inducción matemática 1. Y si S es todos los enteros positivos, ¿quiénes son los elementos de S? Los enteros que verifican la propiedad. ¿Eso qué querría decir? Que esta propiedad se verifica para todos los enteros positivos. Ese es como el razonamiento que uno quiere usar para hacer demostraciones por inducción matemática. Entonces usemos el PIM 1 para probar que S es el conjunto de todos los enteros positivos. Entonces, miremos primero. 1 pertenece a S. Entonces la pregunta es, ¿será que 1, el entero n igual a 1, verifica esta propiedad? Y sí, ¿cuánto da 1 factorial? Da 1. ¿Y cuánto da 1 a la 1? También da 1. Entonces 1 pertenece a S ya que verifica la propiedad. O sea, ya que 1 factorial, que es igual a 1, claramente es menor o igual que 1 a la 1, que también es igual a 1. Listo. O sea que he tumbado la primera pieza del dominó, o dicho con otras palabras, he sentado la base de la inducción. Ahora vamos a este paso B, que se llama paso inductivo. Ya lo he mencionado la clase pasada. Supongamos o sea, yo necesito probar que S es un conjunto que verifica estas dos condiciones. Entonces, si yo quiero verificar, o si yo quiero probar que cumple la condición B, tengo que probar esta implicación. Que si un elemento está,
eso implica que su sucesor también está. Entonces tengo que suponer que el elemento está para demostrar que efectivamente implica que su sucesor está. Entonces supongamos que K pertenece a S. Esto es, supongamos que K factorial es menor o igual que K a la K. Esto es lo que hemos llamado con anterioridad hipótesis de inducción, ¿cierto? Cuando uno está haciendo una prueba por inducción matemática, uno prueba que el conjunto S que se define aquí cumple esta implicación. Y repito, para probar que se cumple esta implicación, hay que partir de una hipótesis. Esa hipótesis la vamos a seguir llamando igual. Listo. ¿Qué debemos probar? Profe, que K más 1 es menor o igual que, pues que K más 1 factorial es menor o igual que K más 1 a la K más 1. Exactamente. Tenemos que probar que el sucesor de K también cae dentro de S. Y pertenecer a S significa verificar esta condición, cambiando N por K más 1. O sea, lo que dijo, lo que fue Juan Pablo, ¿cierto? Que K más 1 factorial es menor o igual que K más 1 a la K más 1. Entonces vamos a probar, vamos a ver cómo probamos eso partiendo de la hipótesis de inducción. O en algún momento la tenemos que usar. En efecto, ¿quién es K más 1 factorial? Por definición, por la definición que dimos de factorial, esto es el multiplicado por el factorial de su predecesor, ¿cierto? Listo. Y aquí, este K factorial ya lo involucré aquí. O sea que ya esto me va a permitir decir que esto es menor o igual, este paréntesis lo dejo quieto, y K factorial es menor o igual que K a la K. O sea que este primer paso es por definición del factorial de un natural, y este segundo paso es por la hipótesis inductiva, ¿cierto? Es como si usted cogiera la hipótesis inductiva y multiplicara a ambos lados por K más 1. Obtendría esta desigualdad que estoy señalando aquí. Listo. Resulta que esto lo puedo escribir así. ¿Cómo justifican ustedes esto? ¿De dónde saqué yo esto? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Fíjense que este se quedó quieto. Entonces, si es verdad que K a la K es más pequeño que K más 1 a la K. ¿Qué dicen ustedes? Pues la pregunta es, ¿K es menor que K más 1? Toda la vida probé. ¿Sí o no? Toda la vida. Entonces, si elevo a la K, también porque son enteros positivos. Ahí es donde cobra importancia esta observación que di al comienzo. O sea, asumiremos su existencia junto con las operaciones de adición y multiplicación y sus propiedades con las que ya estamos familiarizados. Ahí es donde cobra importancia, ¿cierto? Entonces, si K es más pequeño que su sucesor, de hecho eso lo probamos en el taller de piano, entonces cuando yo elevo a la K también, no. Y si multiplico por K más 1 a ambos lados, ¿qué obtengo? O sea, estoy como justificando bien esta desigualdad aquí a un ladito. Si multiplico por K más 1 a ambos lados, obtengo que K más 1 por K a la K es más pequeño que K más 1 por K más 1 a la K. Pero es que esto es igual a que esto último. Esto último es igual a ¿qué? Propiedades de la potenciación.
K más 1. Tú no. Exactamente. O sea que, ¿qué hemos probado? Hemos probado que, Profe, sí, qué pena, tuve problemas con la conexión. ¿Me puede repetir, por favor, desde donde usamos definición de, de factorial? de factorial. Listo, aquí use la definición de factorial. Hasta ahí voy, Clara. Listo. Este K más 1 lo dejé quieto y utilicé la hipótesis inductiva. Por hipótesis inductiva, K factorial es menor o igual que K a la K. Entonces, por eso justifica esta desigualdad. Listo. Ahí fue donde utilicé la hipótesis inductiva. Este paréntesis lo seguí dejando quieto. Resulta que como K es más pequeño que K más 1, entonces K a la K es más pequeño que K más 1 a la K, que eso fue lo que justifiqué aquí. Y ya simplemente por propiedades de la potenciación, esta igualdad pues se pone la misma base y se suman los exponentes. O sea que hemos probado que K más 1 factorial. De hecho, probamos que es menor estricto, ¿cierto? Teníamos que probar que era menor o igual. Y si es menor estricto, porque esta es la que prevalece acá. Si esta es la que prevalece igual, yo le puedo agregar o igual por adición con o. ¿Cómo se llama esa regla de diferencia? Creo que se llama adjunción, ¿cierto? O sea, he probado que K más 1 satisface la condición que cumplen los elementos de S. Así, K más 1 pertenece a S. Y por el PIM 1 se concluye que S es todos los enteros positivos. O sea, ¿por qué S es todos los enteros positivos? Porque 1 pertenece a S y porque el hecho de que un entero esté en S implicó que su sucesor también está en S. Entonces, por el PIM 1, el PIM 1 dice que si un conjunto S cumple esas dos condiciones es porque el conjunto es todos los enteros positivos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que si S es todos los enteros positivos y S es el conjunto de elementos que verifican esta propiedad, es porque esta propiedad se verifica para todos los enteros positivos. Es decir, n factorial siempre es menor o igual que n a la n para todo n en los enteros positivos, que era lo que había que probar. Bueno, yo estoy seguro de que ustedes antes de este curso habían hecho demostraciones por inducción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes nunca escribían el conjunto S, sino que simplemente ustedes mostraban primero el paso base, que uno cumple la propiedad o que un primer elemento cumple la propiedad, y en el paso inductivo ustedes probaban que si un elemento llega a cumplirla, entonces su sucesor también. Con eso concluían que todos los elementos en cuestión, a partir de cierto número, cumplían la propiedad. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esta prueba? Profe, yo tengo una pregunta justo con lo que usted acaba de decir de la definición del conjunto. Si Ajá. uno hace la demostración sin definir el conjunto, como uno pues está usualmente acostumbrado, está mal, pues para No, este curso. no, para este curso está bien. Eso lo voy a Ok, aclarar enseguida. De hecho, entonces déjame para ok, responderte gracias. antes de ver. Ah, bueno, es que lo tengo justo aquí al ladito. Mira esta observación. En la escritura de las demostraciones usando el principio de inducción matemática 1, es usual, como lo hacían antes, o sea, es usual prescindir del conjunto S. La demostración del enunciado en cuestión se realiza simplemente verificando que este es verdadero para el entero 1
y probando que si se cumple para un entero k, esto implica que se cumple para el entero siguiente k más 1. O sea, esto responde a tu pregunta, Laura, ¿cierto? O sea, de ahora en adelante, lo hicimos todo el tiempo con los axiomas de Peano, pues todo el tiempo es toda la semana pasada, y lo hicimos aquí en esta prueba. De ahora en adelante vamos a omitir este conjunto S y vamos a escribir las demostraciones por inducción, tal como ustedes estaban acostumbrados a escribirlas. Verifique que 1 cumple la propiedad Ok, y gracias. demuestre que si K la cumple, el siguiente de K también, ya con eso concluye. Listo. Vamos ahora al segundo principio de inducción matemática que yo denotaré como PIM2. Resulta que hay problemas en los cuales es muy difícil realizar la demostración usando solamente el PIM1. Lo que cambia aquí realmente, muchachos, es el paso inductivo. Hay problemas en los cuales, para yo concluir que cierto entero cumple la propiedad, no solamente necesito que el anterior la cumpla, sino que todos los anteriores a él la cumplan. O sea, haciendo la analogía con el dominó, listo, tumbo la primera pieza. Aquí en el segundo principio de inducción matemática, no solamente para que una pieza se caiga, no solamente se necesita, a veces, no solamente se necesita que la anterior se caiga, sino que todas las anteriores. Fíjense que el enunciado está bastante claro. Sea S un conjunto de enteros positivos que satisface las siguientes dos propiedades. Uno pertenece a S y, miren esto, si K es un entero positivo tal que los primeros K pertenecen a S, eso implica que el siguiente de K también pertenece. Si un conjunto S cumple esas dos condiciones, entonces S es el conjunto de todos los enteros positivos. Al principio de inducción matemática 1, muchas veces se le conoce como inducción débil. A este, en algunos contextos o en algunos libros, se le conoce como inducción fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque se le está pidiendo mucho más a la hipótesis inductiva. De hecho, eso es lo que cambia, justamente, muchachos, solamente la hipótesis de inducción. Aquí, la hipótesis inductiva no es solamente que K pertenezca a S o que K cumpla la propiedad, sino que K y todos sus anteriores hasta 1 la cumplan para demostrar que K más 1 también la cumple. Pero vamos a demostrar que efectivamente este enunciado es válido. Esto es un teorema. De nuevo, la demostración es muy similar a la del PIM1. ¿Qué hay que probar? Hay que probar que si S es un conjunto con estas dos condiciones, entonces ese conjunto S es todos los enteros positivos. Pues bien, consideremos de nuevo el complemento, Profe, ¿sí? entonces, por ejemplo, en el Burton hay ejercicios que dicen pruebe por inducción, pero a partir, por ejemplo, de un número 2. Entonces ahí por obligación tendría que ser por el pin 1, no se podría usar el pin 2. No te entendí lo que quisiste decir, pero no veo la relación con lo del si es el PIM1 o el 2. Porque el pin, pues yo estoy entendiendo que el pin 2 obligatoriamente tienen que estar todos los enteros positivos. O sea, empezando en 1. No. En el PIM1 también, fíjate, también se comienza en 1. Lo que tú estás queriendo Pero en la preguntar, condición B. en la condición, en el paso inductivo, en la inducción débil, Ajá. uno prueba que si K está, el siguiente está. En la inducción fuerte, uno prueba que si K y todos sus anteriores hasta cierto entero, no tiene que ser 1, está, entonces K más Ok. 1 está, que eso es una observación que voy a hacer enseguida. Ok, gracias. Listo. Entonces vamos a probar este. Entonces de nuevo consideremos el complemento. Sea T el conjunto de todos los enteros positivos
que están por fuera de S. O sea, el mismo razonamiento de ahora. Entonces, ¿qué hay que probar? Hay que probar que T es vacío. Entonces, supongamos que T es distinto de vacío. O sea que T sería un conjunto de enteros positivos diferente de vacío. Y el principio del buen orden dice que si tengo un conjunto de enteros positivos diferente de vacío, este conjunto tiene un elemento mínimo. Entonces, por el principio del buen orden, T tiene un elemento mínimo. Digamos, N. O sea, con esto estoy diciendo que N es el elemento mínimo de T, lo cual quiere decir, o lo cual es equivalente a decir que N pertenece a T y además de pertenecer a T, es menor o igual que T para todo T en T. Eso es lo que significa pues que sea el elemento mínimo. Listo, luego, N, ese elemento mínimo de T, obligatoriamente tiene que ser mayor que 1. ¿Qué pasaría si fuera 1? ¿Qué dice la hipótesis A? Si N es igual a 1, entonces N pertenece a S. Y esto no puede ocurrir, ¿cierto? Porque estoy diciendo que N pertenece a T, que es el elemento mínimo de T. Y los elementos de T son los que no están en S, o sea que estaría diciendo que no está en S y que sí está. Listo, entonces por la hipótesis 1, N es mayor que 1. Miren que aquí ya no hay tantos detalles como ahorita, porque eso ya está claro desde la demostración del PIM 1. Listo. Como N es el elemento mínimo de T, entonces todos los que estén antes que él no pueden estar en T. Entonces, 1, 2, 3, hasta n-1 no pertenecen a T. ¿Por qué? No, porque n es el más pequeño de T, n es el elemento mínimo. Entonces, todos los que están antes de n no pertenecen a T. ¿Y por qué sé que hay elementos antes de n? Por ser mayor que 1. Y si no pertenecen a T, entonces, ¿dónde están? Si no pertenecen a T, Están tienen que estar en en S. ese. Tienen que estar en S. O equivalentemente 1, 2, hasta n-1. Tienen que estar en S. Listo. ¿Qué dice la hipótesis B? O sea, la hipótesis A ya la apliqué aquí. No lo dije de manera explícita, pero aquí está aplicada la hipótesis A. Como 1 pertenece a S, entonces N no puede ser 1. Aquí es donde la estoy aplicando. ¿Y qué dice la hipótesis B? La hipótesis B dice que si 1, 2 hasta cierto entero pertenecen a S, entonces el que sigue también. Entonces 1, 2 hasta cierto entero pertenecen a S. ¿Cuál sigue? El que sigue en esta lista, que es N,
O sea, el siguiente del último de la lista. ¿Cuál es el siguiente de n-1? O el sucesor de n-1, n. N pertenece a S, ¿cierto? Pero esto es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque n está en T. Que sea el elemento mínimo. O sea, estoy queriendo decir con esto que n pertenece a T. ¿Y quién es T? Los elementos que están por fuera de S. O sea que n está por fuera de S y al mismo tiempo no. Absurdo. ¿Cierto? Entonces, con esto se concluye, ya no voy a escribir tanto en palabras, que T es vacío y por tanto S es el conjunto de todos los enteros positivos. Listo, esta sería la prueba, pues muy similar a la que hicimos para el PIM 1. ¿Hay alguna pregunta sobre esta prueba? Edward, qué pena, no vi que habías escrito esto en el chat. ¿Aquí estabas preguntando algo o estabas respondiendo algo que yo pregunté? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar este ejemplo. En este ejemplo no es suficiente la inducción débil o el PIM 1. En este ejemplo, sí o sí se tiene que hacer por el principio de inducción matemática 2. Entonces la sucesión de Lucas está dada por estos números. Entonces observemos aquí que excepto por los dos primeros términos, cada término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. Miren que 4 es 1 más 3, 7 es 3 más 4, 11 es 4 más 7, 18 es 7 más 11 y así. Así, esta sucesión se puede definir de manera inductiva o también llamada manera recursiva, así. El primer elemento es 1, el segundo elemento es 3. Y a partir de ahí, del tercer elemento en adelante, cada elemento de la sucesión es igual a la suma de los dos anteriores. Entonces me piden probar que cualquier elemento, cualquiera de la sucesión de Lucas, está acotado por 7/4 a la n. O sea, el enésimo término está acotado por 7/4 a la n para todo n. Entonces vamos a hacer la demostración. Listo, entonces, según la observación que hicimos antes, aquí también vamos a prescindir del conjunto, vamos a omitir el conjunto S. O sea, yo podría arrancar diciendo sea S el conjunto de los n pertenecientes a los enteros positivos, tales que a sub n es menor que, o sea, tales que la propiedad, y demostrar que S es el conjunto de todos estos. Entonces vamos a omitir, nosotros vamos a omitir este paso y vamos a hacer la prueba por inducción. En este caso vamos a utilizar el PIM 2, tal como lo hemos hecho siempre. Entonces verifiquemos para n igual a 1. ¿Qué pasa para n igual a 1? ¿Quién es a sub 1? A sub 1 por definición es 1, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y 1 si es menor que 7/4 a la 1. ¿Cuánto da 7/4 a la 1? A 7/4. ¿1 si es menor que 7/4? Sí. De hecho, esto no hay que hacerlo, pero verifiquémoslo para 2. ¿Quién es a sub 2? A sub 2 es 3. Y 3 si es menor que 7/4 a la 2. 7/4 a la 2 da
49/16. Y sí, 16 por 3 da 48. O sea que 49/16 es aproximadamente 3 punto algo, y 3 punto algo es mayor que 3. O sea que efectivamente el resultado es cierto. Cuando digo resultado me refiero a este resultado, a este enunciado. El resultado es cierto para n igual a 1 y n igual a 2. Entonces repito, para n igual a 2 no había que hacerlo, yo lo quise hacer como para darle más base a la inducción, pero con este primer término es suficiente. Entonces acá, si ustedes intentaran hacerlo por el primer principio de inducción matemática, se dan cuenta que el suponer que se cumple para algún K no es suficiente para probar que se cumple para el sucesor de K, para K más 1, no es suficiente. Entonces, si surge la pregunta, profe, ¿y uno cómo sabe eso? La verdad es que uno no lo sabe, que eso es lo que hemos dicho todo el tiempo, eso es lo interesante de las demostraciones, que uno no sabe. Hay que mirar a ver cómo las hace, ¿cierto? Pero la naturaleza del problema lo dice. Miren que aquí un término está dependiendo no solamente del anterior, sino de varios anteriores, de los dos anteriores para ser precisos. Entonces aquí la hipótesis de inducción es la siguiente. Sea K mayor o igual que 3 y supongamos que la desigualdad es cierta para todos los elementos, 1, 2, hasta K menos 1. Bueno, yo la hago hasta el que quiera, ¿cierto? Pues aquí en el enunciado dice que para algún K. ¿Sí? ¿Dónde dice el cuantificador? Mírenlo acá. Si K es un entero positivo tal que toda esta lista de enteros cumplen la propiedad, entonces el siguiente también. Entonces, por comodidad, yo lo voy a hacer hasta K menos 1 y voy a probar que para K también se cumple, por comodidad. Simplemente es por comodidad en la escritura. ¿Qué tenemos que probar? Debemos probar que se cumple para K, o sea, para el sucesor de este último de la lista. ¿Y qué significa que la desigualdad se cumple para K? Significa probar que A sub K efectivamente es menor que 7/4 a la K. Entonces, en efecto, ¿quién es A sub K? Por eso necesito razonar a partir de 3. Por eso necesitaba razonar a partir de 3, porque la sucesión está dada de manera recursiva a partir del tercer término. Entonces, A sub K, por la definición de la sucesión, es A sub K menos 1 más A sub K menos 2. Es igual a la suma de los dos términos anteriores. ¿Para este vale la hipótesis? ¿Para este vale? Sí, porque por hipótesis de inducción estamos suponiendo que la desigualdad vale para todos los enteros hasta K menos 1. Entonces para este vale y para el anterior también. Miren que se necesitó que también valiera para este anterior. Para K menos 1 y para K menos 2. Miren que no es suficiente con que valga para uno de ellos. Para el anterior se necesitó que valiera para los dos anteriores. Entonces aquí,
con seguridad es menor que 7/4 a la k menos 1. Y este es menor que 7/4 a la k menos 2. Y aquí es donde hemos utilizado la hipótesis de inducción. Pero repito, se necesitó no solamente para la anterior, o sea, se necesitó no solamente que se cayera la pieza anterior del dominó, sino las dos anteriores. Por eso aquí en este enunciado se necesitó inducción fuerte o segundo principio de inducción. Listo, ¿esto es igual a qué? Entonces aquí va a prevalecer esta desigualdad. Esto es igual a qué? Esto es 7/4 a la k menos 1. Ah, bueno, saquemos factor común. Cuando uno saca factor común, uno lo saca con el menor exponente, que multiplica ¿a quién? A 7/4 más 1. O sea que esto es igual a 7/4 a la k menos 2 por, esta suma de fracciones da 11/4. Pero ¿será que 11/4 es menor que este? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que 11/4 sí es menor que 49/16? Y la Claro, profe, 11 respuesta, cuartos, perdón. sí, sí, dale. No, que 11 cuartos es menor que 3, porque arriba hay un 11, no un 12. Exactamente. Sí. Y si, o uno como compara fracciones, amplifíquela en 4. Entonces 44/16. Y claramente 44/16 es más pequeño que 49/16. O sea que yo aquí tranquilamente puedo poner esto y poner 11/4. O sea, este lo dejé quieto y poner el 11/4 menor que el 7/4 al cuadrado. ¿Para qué lo hice? Para que la demostración cuadrara. Así de sencillo. Entonces aquí prevalece esta desigualdad y por propiedades de los exponentes, esto es 7/4 a la k menos 2 más 2, o sea, a la k, que eso es lo que había que probar. A sub k, si yo conecto toda esta cadena de igualdades y de desigualdades, he llegado entonces a probar que a sub k es menor que 7/4 a la k. Pero miren que si yo no Profe, utilizo esto, no puedo llegar a la conclusión. profe, una pregunta. ¿Usted sacó factor común K-1 o K-2? Me equivoqué. K menos 2. El exponente K menos 2. Ok. Sí, cuando uno saca factor común, uno lo saca con el más pequeño exponente. Profe, Para que pueda ser factor común, si no, no es factor común. Sí, profe, lo que pasa es que yo no entendí muy bien cómo hizo uso de la hipótesis de inducción. No, no me queda claro. muy bien, listo. ¿Qué dice la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción dice que la desigualdad es verdadera para todos estos. Listo, entonces es verdadera para uno, para dos, que ya se verificó, ¿cierto? En particular, es verdadera para este, o sea que en algún momento necesitaré utilizar este. Y también es verdadera para el que hay aquí anterior en la lista, que no está escrito. O sea que estas desigualdades son verdaderas, ambas, como consecuencia de la hipótesis de inducción. Por eso es que aquí esto es menor que esto y esto es menor que esto. Y aquí por eso en esta desigualdad utilicé la hipótesis de inducción. Pero necesitaba ambas.
Por eso necesitaba suponer que la desigualdad es cierta para toda esta lista. Aquí en los de toda esta lista solamente utilicé los últimos dos de la lista. Pero lo que quiero resaltar es que no es inducción débil. Porque si fuera inducción débil o primer principio de inducción, la hipótesis de inducción solamente sería para k menos 1. Para el entero que ustedes quieran, pero solo uno de ellos. No para él y su anterior. No sé, María Fernanda, si te respondí. O si con lo Sí, que dije profe. sí queda claro. Sí, profe, gracias. Profe, yo aún Listo. tengo una duda. ¿Por qué estamos razonando para a sub k en vez de a sub k más 1? Por comodidad. Por pura comodidad en la escritura. Pero esto se puede parafrasear, si se me permite la expresión, y hacerlo tal como está en la diapositiva. O sea, suponer para todos estos hasta acá. Entonces esta lista iría, en la hipótesis de inducción iría hasta acá, y aquí lo harías con k más 1, pero te enredarías un poquito más con los exponentes. Pues no sería tan claro, pero sí, se podría hacer. O sea, Ok, profe, gracias. en últimas, pero está muy bien tu pregunta, es decir, en últimas, lo que uno hace es suponer que vale para toda una lista de enteros, no importa lo que yo ponga aquí, y probar que esto implica que vale para el que sigue en la lista, no importa si esto se llama K o si esto se llama K-1 o si se llama K-10. Lo importante es que bajo la hipótesis de que se cumple para todos los de esta lista, hay que probar que se cumple para el que sigue. Entonces aquí lo hicimos hasta K-1 por pura comodidad en la escritura. Yo te invito a que lo hagas aquí hasta acá y entonces aquí razonas con K más 1 y vas a obtener la misma conclusión. Listo, entonces, como hemos probado, voy a tomar la molestia de escribir esto en palabras para que vean esta condición B. Como hemos probado que la desigualdad es válida para n igual k, siempre que, lo voy a poner con otro color, que es que ese siempre que ese siempre que es el que está dando cuenta de la implicación, siempre que vale para todos estos enteros hasta k-1, concluimos por el principio de inducción matemática 2 o segundo principio de inducción matemática ¿qué vamos a concluir? Vamos a concluir la desigualdad, que el enésimo término de la sucesión de Lucas siempre es menor que 7/4 a la n, y esto lo vamos a poder concluir para todo n en los enteros positivos. Este siempre que es el que está dando cuenta de este sí, entonces. O sea, se cumple para cierto entero siempre que se cumpla para todos sus anteriores, hasta 1. Y eso terminaría la prueba. Pues de hecho, la prueba ya terminó aquí en este paso. Lo que pasa es que es elegante concluir. Pues ya depende pues del gusto en la escritura, de la experiencia que uno tenga. ¿Cierto? Listo. Entonces hemos probado esta desigualdad y vimos que para probarla se necesitó que la desigualdad fuera cierta, que si yo quiero probar para un K, se necesita que sea cierta para los dos anteriores, no solamente para la anterior. O
con lo que estaba preguntando, creo, no sé quién fue el que preguntó hace un momentico. Si yo quiero probar que vale para K más 1, no necesito solamente que valga para K, sino para K y para K menos 1. O sea, para los dos anteriores. Eso es lo importante de esta inducción fuerte. Esta inducción fuerte va a ser importante porque con ella es que vamos a probar en una parte del teorema fundamental de la aritmética. Más adelante. Listo. Profe, Como ¿se puede volver un observación, momento a la pizarra, por favor? ¿sí? A esta última parte o a dónde. A la final, a la final. Gracias. Listo. Bueno, como observación, ya para terminar esta parte de inducción, es que ambos principios de inducción, tanto el 1 como el 2, se han enunciado para el caso en el cual la inducción comienza en 1. Fíjense que en el paso base siempre comenzábamos en 1. Ambos se pueden generalizar, pues yo no lo voy a hacer, simplemente lo dejo como observación, pero se pueden dar los detalles. Se pueden generalizar al caso en el que la inducción comienza en cualquier entero positivo n sub 0. O sea que en ambos casos, el paso base no sería en 1, sino en este entero n sub 0. Y en ambos enunciados, la conclusión del teorema debe cambiarse por, entonces S es el conjunto de todos los enteros positivos mayores o iguales que n sub 0. Que en algunos textos, en algunos libros lo denotan así. Z mayor o igual que n sub 0 con un subíndice. O sea, este es el conjunto de todos los n pertenecientes a los enteros positivos tales que n es mayor o igual que cierto entero. O sea que la inducción, yo creo que esto era tal vez lo que Laura quería decir hace un rato. La inducción no tiene que comenzar en 1. ¿Qué es lo importante de la inducción? Que comience en algún elemento, en algún n sub 0 y que se satisfaga el paso inductivo. En ese caso, la propiedad valdría para todos los enteros a partir de cierto entero. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces yo tuviera un conjunto bien ordenado, pero que el primer elemento no fuera positivo, el elemento mínimo no fuera un entero positivo, sobre él no podría aplicar principio de inducción matemática. Otra vez, Juan Camilo. Tengo un conjunto bien ordenado, pero el primer elemento es menor que cero, es un entero menor que cero. Sobre él no podría aplicar principio de inducción matemática. Sí, sí se puede. Eso es justamente lo que dice. Ah, bueno, aquí dice positivo, pero incluso se puede generalizar al caso en el que estás diciendo. O sea, incluso, si cierta propiedad vale a partir de menos 5, entonces el paso base sería en menos 5, y en el paso inductivo, ya dependiendo de si es inducción débil o fuerte, pues ya lo haces, y la conclusión es que la propiedad es válida para todos los enteros mayores o iguales que menos 5. En ese caso estarías concluyendo que vale para todo, en ese caso el conjunto S de la conclusión sería así. Y la respuesta es sí, se puede generalizar incluso a esos casos. Lo que pasa es que no, para efectos prácticos o en los ejercicios y en los problemas prácticos no aparece, pues no aparecen ese tipo de cosas con frecuencia. Pero sí, la respuesta es afirmativa. Listo, vamos ahora al teorema del binomio. Para hablar del teorema del binomio, primero vamos a introducir los coeficientes binomiales. Entonces, con esta definición, sea n un entero positivo. Para cualquier entero k que esté entre 0 y n, puede ser 0 o puede ser el mismo n, se define este coeficiente binomial así. Se define con esta fórmula. Estos coeficientes binomiales que aparecen en la combinatoria realmente cuentan el número diferente de maneras en las que puedo seleccionar k elementos
sin tener en cuenta el orden, en un conjunto de n elementos. Un ejemplo típico, un problema típico es si tengo un conjunto de 10 personas y en esas 10 personas yo necesito seleccionar 2 representantes para que hagan cualquier diligencia o para que representen al conjunto como presidente y vicepresidente, qué sé yo, de cuántas maneras distintas lo puedo hacer. Entonces, en ese caso, el n sería 10 y el k sería 2. ¿De cuántas maneras distintas puedo seleccionar 2 elementos en un conjunto de 10 elementos? Eso es lo que estaría diciendo. Entonces, estos coeficientes binomiales cuentan ese tipo de, hacen el conteo de ese tipo de maneras diferentes en las que puedo seleccionar k elementos en un conjunto de n elementos. Por eso muchas veces uno de estos coeficientes binomiales los lee verbalmente como n tomados de acá, donde el orden no importa, porque no es una permutación. Ya cuando el orden importa, sí es una permutación. Pero nosotros no vamos a entrar en eso, nosotros simplemente queremos pues definir los coeficientes binomiales. Así, con el factorial. Por eso era importante definir el 0 factorial como 1, porque si yo tomo n tomados de a n, si k vale n, porque aquí lo permito, o si k vale 0, aparecería 0 factorial en el denominador. Pero eso no tiene ningún problema porque 0 factorial es 1. Entonces, como observación, es que simplificando k factorial o n menos k factorial, la expresión esta se puede escribir así. Por ejemplo, voy a mostrarles, por ejemplo, la primera igualdad y ya la otra la piensan ustedes. Por definición, este coeficiente binomial se define como n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Entonces usted empieza, por ejemplo, digamos que voy a simplificar el k factorial, entonces usted empieza a expandir este factorial hacia atrás. N por n menos 1, por n menos 2, etcétera, etcétera, hasta que llegó a... ¿Yo cuál voy a justificar? Esta, listo. Hasta que llegó a k más 1. Claro, porque como k es menor o igual que n, entonces llegó a k más 1. ¿Qué sigue de ahí en adelante? K factorial. Repito, usted empieza n por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta que en algún momento pasa por este término, por k menos 1. De ahí para atrás, o de ahí en adelante, pues es cuestión de cómo uno lo diga, sigue k factorial. Y como aquí aparece k factorial, entonces estos dos se van a simplificar. ¿Y qué queda? Queda n por n menos 1 hasta k más 1 sobre n menos k factorial, que es la primera expresión que aparece aquí. Ahora, si usted no quiere cancelar el k factorial, sino el n menos k factorial, entonces usted empieza a expandir n menos 1, n menos k más 1, y de ahí en adelante aparece el factorial de n menos k, que se cancelaría con el factorial de n menos k. Listo, vamos a mirarlo en un ejemplo concreto. Miremoslo acá, por ejemplo. A mí me faltó ponerle, ya enseguida hago la corrección de esta diapositiva, me faltó ponerle aquí igual a 1. Miremos este, por ejemplo, 7 tomados de a 4. Por definición, ¿esto qué es? 7 factorial sobre k factorial, que es 4, por, y aquí en el paréntesis iría n menos k, o sea, 7 menos 4, que es 3 factorial. Entonces usted empieza a expandir. 7 por 6, por 5, por... Y de ahí en adelante, lo que queda faltando es 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 4 factorial. Entonces miren que aquí se cancela 4 factorial con 4 factorial, y ¿qué queda? 7 por 6 por 5 sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Ya usted hace el cálculo, pues este 6 se cancela con este 6 y da 35. Este coeficiente binomial me está diciendo que hay
si yo tengo un conjunto de 7 elementos y voy a seleccionar 4 elementos, lo puedo hacer de 35 maneras diferentes. Y acá, lo que digo que me faltó es que ¿cuánto es n tomado de a cero? Por definición, n factorial sobre el k vale 0, o sea, 0 factorial por n menos 0 factorial, o sea que esto es n factorial sobre 0 factorial es 1 y n menos 0 pues es n, o sea que esto da 1. Y lo mismo n tomado de a n, esto es n factorial sobre n factorial por n menos n factorial, es decir, este se simplifica y queda 1. ¿Y abajo qué quedó? El factorial de 0 que es 1. O sea, lo que me faltó aquí en la diapositiva es que se me olvidó poner que ambos son iguales a 1. Listo. ¿Estaban familiarizados de alguna manera con estos coeficientes binomiales? ¿Han trabajado con ellos en algún otro curso? Juan Fernando, ¿en qué curso los has utilizado? Laura, ¿ibas a decir algo mientras Juan Fernando responde? En probabilidad. O sea que en probabilidad vieron o viste permutaciones y combinaciones. Laura, ¿en qué curso? En lógica. Ya. Y en básicas. Ah, bueno, listo. Bueno, aquí pues el objetivo no es desarrollar toda una teoría de combinaciones y permutaciones, pero sí saber manipular estos coeficientes. Entonces, para eso miremos este que es una identidad que nos va a ser bastante útil. Se llama regla de Pascal. Y nos va a ser útil, la vamos a utilizar en la demostración del teorema del binomio. Entonces, demostremos esta regla de Pascal, que me relaciona, o que me es una identidad. Este coeficiente binomial n tomados de acá más n tomados de acá menos 1 es lo mismo que n más 1 tomados de acá. Entonces vamos a hacer la demostración. Y es una demostración netamente algebraica, porque aquí lo único que hay que hacer es cálculos. Partamos, si yo quiero demostrar una igualdad, pues parto del lado izquierdo y llego al derecho o al revés. Va a partir del lado izquierdo. N tomados de acá más n tomados de acá menos 1 es igual a qué por definición. Entonces este primerito es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial más, y este segundo por definición es n factorial todo sobre este de aquí factorial, o sea, k menos 1 factorial y n menos k más 1 factorial. ¿Por qué n menos k más 1, muchachos? Porque hay que restar este menos este. ¿Y cuánto da n menos k menos 1? Pues da n menos k más 1. Pues me salté este paso, pero ya lo acabo de explicar. Listo. Hasta ahí simplemente he utilizado la definición. Aquí viene el truco de multiplicar arriba y abajo por ciertas cantidades. Entonces lo voy a poner con otro color. Este lo voy a dejar, este lo dejo quieto. Ah, bueno, no, este no. En este no voy a multiplicar arriba y abajo. Ah, no, es que en ninguno. En ninguno va a multiplicar arriba y abajo. Simplemente este k factorial que hay aquí lo voy a escribir por definición de factorial como k por su anterior factorial. Este lo dejé quieto.
Listo, o sea, lo único que modifiqué fue el que encerré aquí, este de acá. K factorial lo escribí así. Y eso lo puedo hacer porque esa fue la definición recursiva que dimos del factorial. ¿Qué es K factorial? Es K por el factorial de su predecesor. Listo. Más, ya les voy a decir para qué estoy haciendo esto. N factorial se queda aquí quieto. K-1 factorial se queda quieto. Y le voy a aplicar la definición de factorial a este de acá. ¿Qué significa este? ¿Qué significa el factorial de ese que acabo de encerrar en ese óvalo? Pues significa n menos k más 1 por el factorial de su anterior. ¿Y quién es su anterior? N menos k. O sea, solamente he utilizado la definición recursiva del factorial. ¿Para qué hice eso? Para poder sumar estas dos fracciones. ¿Y por qué sé que las tengo que sumar? Pues porque al otro lado solo aparece un término. Entonces esto debe convertirse en un solo término. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores en esta suma de fracciones? El K mínimo, menos 1. el mínimo común múltiplo es... Hay gente, yo he escuchado a veces estudiantes que repiten eso como loros, como si fuera un catecismo. Tomo los elementos comunes y no comunes con su menor exponente, una cosa así decían. Entonces el mínimo común múltiplo es K menos 1 factorial, N menos K más 1, que aparece solito, y N menos K factorial. Ese es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Una vez uno tenga el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿uno qué hace? Uno toma todo ese mínimo común múltiplo, divide entre el de abajo y lo que dé lo multiplica por el de arriba. Así es que se suman fracciones. Entonces miren que cuando yo tomo todo este término y divido entre este, se cancelan cosas. ¿Qué se cancela? Se cancela la K y se cancela el K menos 1 factorial. Ah, y también se cancela el N menos K factorial. O sea que solamente sobrevive este. O sea que queda N factorial que multiplica a S. A N menos K más 1. Más, y cuando divido todo esto entre todo esto, ¿qué se cancela? Se cancela K menos 1 factorial y se cancela todo esto. ¿Quién sobrevive? Solamente K. Entonces queda N factorial por K. Listo. Entonces aquí que destruyamos esos paréntesis. Bueno, resulta que voy a destruir paréntesis. Arriba que queda N factorial N factorial. Bueno, este lo voy a escribir como N más 1 menos K antes de destruir paréntesis, pues para no saltarme ese paso. ¿Sí? No hice nada, simplemente este lo reescribí como N más 1 menos K. Listo. Sobre, y miren que ese denominador se puede escribir más simplificado. Esto es K factorial. ¿Sí o no? K por el anterior, por el factorial de su anterior es K factorial. Y esto es N menos K más 1 factorial. O sea, de nuevo estoy recuperando los factoriales más grandes. ¿Cierto? Porque si a este le aplico la definición aquella recursiva sería L por el factorial de su anterior. Listo, ya van a ver para qué hice eso. Miren, esto es N factorial y voy a asociar estos dos como si fueran un solo término. N factorial que multiplica a N más 1 menos N factorial que multiplica a K más N factorial que multiplica a K. Miren que estos dos términos se me van a cancelar. Y abajo, ¿qué queda?
k factorial, y esto lo voy a escribir así. N más 1 menos k. En vez de escribirlo como n menos k más 1, lo voy a escribir así. Factorial. ¿Qué quedó? Quedó n por n factorial por n más 1. Eso es lo mismo que n más 1 factorial. De nuevo por la definición aquella recursiva. ¿Quién es el factorial de n más 1? Es n más 1 por su anterior factorial. Eso es lo que tengo aquí. Miren, n más 1 por su anterior factorial. Y abajo, ¿qué tengo? Tengo k factorial por n más 1 menos k factorial. Y eso por definición es n más 1 tomado de acá. Miren, es este factorial, mírenlo aquí, sobre k factorial por este menos este factorial. Y eso es lo que tengo aquí, y eso era lo que había que llegar. O sea, la demostración pues, de esta regla de Pascal es puramente algebraica. ¿Alguna pregunta sobre alguno de estos pasos intermedios? Ya para que terminemos, muchachos, voy a dejar ahí por hoy. Pero me cuentan si hay alguna pregunta, si está todo claro. Está bien, profe. Listo, muchachos. Entonces, en la próxima clase, les voy a mostrar, yo ya les puse acá, no, esto no. Les voy a mostrar, yo ya les puse acá en la carpeta de teoría de números, ya les puse las diapositivas que acabamos de ver hoy, que les voy a hacer un ajuste. Les voy a hacer un ajuste pues a lo que, a lo que mencioné en ese ejemplo. Y nos queda faltando simplemente el teorema del binomio. Muchos de ustedes ya lo conocen, lo que voy a hacer es la demostración por inducción. Listo. Y vamos a empezar ya la parte de divisibilidad. Pues aquí ya tienen las diapositivas. Aquí está el algoritmo de la división y máximo común divisor. La noción de divisibilidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Juan Pablo, no, estas pizarras no están en la carpeta. Estas pizarras están en la grabación de las clases. Entonces, usted puede pausar el video y tomar nota de lo que necesite. Listo, muchachos. ¿Quiénes van a estar mañana en la asesoría? Juan Pablo Muñoz me había... Juan Pablo, ¿quién más? Profe, Juan yo. Camilo. Listo. Entonces, lo pregunto es para yo conectarme. Ya la programé, ya les llegó el enlace. Pero ténganme un poquito de paciencia más o menos hasta las 10:05, tal vez 10:10. Que yo termino, yo de 8 a 10 tengo un seminario y muchas veces ese seminario se me extiende un poquitico. Entonces yo trato de terminar a las 10 en punto y de una me conecto, listo. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el jueves o nos vemos mañana con los que estén en la asesoría. Y de todas maneras grabo la asesoría porque lo que pregunten allí puede ser de utilidad para los demás. Se accede a la grabación de la misma manera que a estas clases. Y bueno, muchachos, les deseo una feliz tarde. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes.